Ahora vamos a analizar otro tramo de 1 segundo. Observa que ya no va a seguir subiendo. Date cuenta que ahora la partícula comienza ¿qué? Comienza a bajar. Al bajar, esta velocidad horizontal, ojo, sigue siendo constante. Mira, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo y 20 raíz de 3 metros por segundo. Es constante ese valor de la velocidad. Pero en la vertical, 0. Y este valor de la velocidad va a empezar a aumentar en valor proporcional a la aceleración de la gravedad, que vale ¿cuánto? 10. Es por eso que pasado 1 segundo, esta velocidad instantánea que le corresponde al movimiento parabólico va a tener dos componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. Estos dos han reemplazado a él. Recuerda que la componente horizontal sigue siendo constante, cuyo valor vale 20 por la raíz cuadrada de 3 metros por segundo. En cambio, esta componente, acá arriba, ¿cuánto era? Era 0. Pasa 1 segundo. ¿Cuánto va a aumentar? 10. Entonces, por acá, esto será 10 metros por segundo. Y si continuamos analizando 1 segundo adicional, la velocidad instantánea, que es la velocidad que le corresponde al movimiento parabólico, es una velocidad que va a permanecer constante y tangente a la trayectoria. Esta velocidad de acá, mira, esta velocidad tiene componente horizontal, que es la que permanece constante, Vx, que va a ser 20 por la raíz de 3 metros por segundo, y la componente vertical. Observa la componente vertical. Este valor de la velocidad vertical, 1 segundo antes, es decir, acá tenía 10, pasa 1 segundo, entonces por acá será igual a 20 metros por segundo. Y si nosotros empezamos a analizar ¿cómo será entonces, profesor, el movimiento a lo largo del horizontal? Si me estoy dando cuenta que esa velocidad vale 20 raíz de 3 metros por segundo, 20 raíz de 3 metros por segundo, 20 raíz de 3, 20 raíz de 3, 20 raíz de 3. O sea, a lo largo del horizontal, el movimiento se comporta como un MRU, un movimiento a velocidad constante, en donde va a avanzar distancias iguales en tiempos iguales. Quiere decir que este segmento y este segmento y este segmento y este segmento son iguales. Y como pasa 1 segundo, esta distancia de acá será 20 por la raíz de 3 metros, porque recuerda que la distancia es la rapidez por el tiempo. Horizontalmente 20 raíz de 3. Por acá 20 por la raíz de 3 metros, y esto de acá también será 20 por la raíz de 3 metros. Horizontalmente voy a utilizar todas las propiedades que he aprendido del MRU. Pero si avanza 20 raíz de 3, sube cierta altura. Profesor, esta altura, esta longitud vertical, ¿cómo podemos calcular? Fácil, ¿te recuerdas? Esta altura o las longitudes verticales tienes que relacionarlo con las velocidades verticales. Y la velocidad vertical es 20, por acá la velocidad vertical es 10. Entonces esta altura será 20 más 10 sobre 2. Y todo esto por el tiempo de esta posición a esta posición, que vale 1 segundo, y esta altura de acá será 15 metros, porque 20 más 10, 30 entre 2, 15 por 1, 15 metros. Ahora, esta altura, fíjate, esta altura es la altura máxima. Profesor, ¿por qué viene a ser la altura máxima? Es que la velocidad en la vertical, ¿cuánto vale? 0. Es decir, ya no va a poder seguir elevándose. Ha llegado a su máximo alejamiento respecto de este horizontal.
y ese máximo alejamiento es la altura máxima. Esta altura máxima lo puedo calcular de varias formas. En este caso voy a escoger el valor inicial que vale 20, fíjate, 20, más el valor final de la velocidad que es 0 sobre 2, y todo esto lo voy a multiplicar por el tiempo. Desde la posición inicial hasta la parte más alta, el tiempo vale 2, y esto de acá será igual a 20 metros. Esta altura se relaciona con los valores verticales. Y te das cuenta, si en la vertical el valor de la velocidad disminuye de 10 en 10, entonces es un movimiento conocido el de la vertical. En la vertical va a desarrollar un MVCL, movimiento vertical de caída libre, en donde esta componente al ir subiendo disminuye de 10 en 10 por cada segundo y al ir bajando aumenta de 10 en 10 por cada segundo. Entonces, como conclusión del análisis de un movimiento parabólico, lo que nosotros siempre tenemos que hacer, cuando nos dicen se lanza con cierta velocidad formando cierto ángulo, hay que descomponer. ¿Para qué? Para saber con qué velocidad va a empezar a recorrer toda la parte horizontal y con qué velocidad comenzaría a subir. Y hay que tener en cuenta muy en claro todos esos aspectos en este movimiento parabólico de caída libre. Como conclusión del análisis del movimiento parabólico, podemos nosotros responder entonces esta pregunta por acá. ¿Cómo se analiza el movimiento parabólico? Tiene dos formas. A lo largo del horizontal, en donde la velocidad va a permanecer constante, es decir, va a desarrollar un MRU. Y en la vertical, el valor de la velocidad varía de 10 metros por segundo en 10 metros por segundo. Eso indica que va a realizar un movimiento vertical de caída libre. Y todo lo que hemos aprendido nosotros en este movimiento vertical, todas esas propiedades las vamos a utilizar, pero solo en la proyección vertical. Todo lo que aprendiste en la parte horizontal lo vas a realizar, pero solo en la parte horizontal. ¿Ya? Veamos acá un movimiento semiparabólico. Cuando nosotros hablamos de un movimiento semiparabólico, significa que es la mitad del movimiento parabólico. Empezaríamos de la parte más alta. En esta parte más alta, recuerda que la velocidad en la vertical, ¿cuánto vale? 0. Lo que nosotros podemos hacer como para poder entender cómo viene a ser la descripción de este movimiento, vamos a hacer algo bastante interesante. Mira, imagínate una pantalla, y una pantalla lo colocas acá en la forma vertical. Te consigues una fuente de luz, un foco por decir así, y lo colocas en esta posición. Prendes el foco, prendes la fuente de luz, viene, encuentra un obstáculo y se genera una sombra. Y la sombra queda registrada en la pantalla. Cuando la partícula, fíjate, cuando esta partícula está en esta posición, la proyección, es decir, su sombra estaría acá. Y la velocidad de la sombra en ese instante sería 0. Cuando la partícula empieza a desarrollar la trayectoria parabólica, su proyección vertical empezaría a descender. Mira, cuando la partícula llegaría acá, la sombra estaría acá. Cuando la partícula en trayectoria parabólica llegue a esta posición, su sombra estaría acá. Cuando la partícula llegue a esta posición, la sombra estaría acá. Y cuando la partícula luego de cierto tiempo t llega a esa posición, demorándose cierto tiempo, en ese mismo tiempo que la partícula va desde esta posición a esta posición, la sombra, que es su proyección vertical, habrá bajado toda esta altura. En ese mismo tiempo t. Esta longitud h es igual a esta longitud que logra bajar. Date cuenta. Esto de acá también vale h. ¿Cómo yo puedo representar el movimiento en la horizontal? Hacemos algo similar. Fíjate que ahora la pantalla no lo voy a colocar en la parte vertical, ¿no? Sino ahora la pantalla lo coloco acá, en la parte horizontal. Y la fuente de luz de lo que estaba en esa posición ahora lo voy a poner en la parte superior.
Por acá enciendes la fuente, ¿no? Viene la luz, encuentra un obstáculo y se genera una sombra. Y la sombra va a estar acá, en la pantalla. Observa que cuando está acá en la parte superior y viene, la proyección de la sombra coincide con este puntito, acá. Acá estaría la proyección de la sombra, en esta posición. De esa manera. Cuando la partícula viene acá, viene y la sombra estaría acá. Si la partícula estaría acá, su proyección en la pantalla estaría en esta posición. Cuando la partícula estaría acá, la sombra estaría por acá. Y cuando la partícula llega a esta parte, date cuenta que la sombra estaría acá. En el mismo tiempo que la partícula en trayectoria parabólica ha ido de esta posición a esta posición, en ese mismo tiempo, la sombra, que es su proyección horizontal, habrá ido de esta posición a esta posición. Pero la velocidad con la cual se mueve la sombra a lo largo del horizontal es esta misma velocidad. Es esa velocidad v. Y de acá entonces yo puedo relacionar esta altura que logra bajar y esta distancia que logra alejarse de manera horizontal. Date cuenta que esta altura cumple una de las condiciones que nosotros habíamos repasado en el movimiento vertical de caída libre. ¿Te recuerdas? Partida del reposo, gravedad 10, baja un tiempo t. Esta altura, considerando un valor de gravedad 10, como en la mayoría de problemas que vamos a desarrollar, esta altura es igual a ¿qué? A 5 veces el tiempo al cuadrado. Ahí está, ¿eh? Esta misma altura. 5t cuadrado, la misma longitud de acá. 5t cuadrado. Esta distancia horizontal es la misma distancia que logra avanzar la sombra a lo largo de la pantalla horizontal. Y esta distancia, observa, se calcula como es un MRU, como el producto de la rapidez multiplicado por el tiempo. Es decir, esta distancia es igual V por T. Y hay que tener en cuenta esto porque hay muchos ejercicios que se relacionan de esta forma. Ahora, la velocidad que va a tener esta velocidad V se denomina la velocidad instantánea. V es la rapidez instantánea. Esa rapidez le corresponde al movimiento parabólico. Pero para calcular esta rapidez, lo que nosotros tenemos que hacer es saber cuál es la componente horizontal, que es Vx, y cuál es la componente vertical, que viene a ser Vy. Él desaparece. Y esta rapidez instantánea, que le corresponde a la rapidez del movimiento parabólico, lo calculo como la resultante entre la componente horizontal, que es Vx al cuadrado, más la componente vertical al cuadrado, Vy al cuadrado. De esa manera nosotros vamos a calcular la velocidad instantánea, que es la velocidad que le corresponde al movimiento parabólico de caída libre. Ahora veamos un movimiento parabólico completo respecto a un mismo nivel de referencia. Esta velocidad que tú observas es la velocidad de lanzamiento, cuya notación vamos a poner v sub 0. Por acá nosotros vamos a tener un ángulo de lanzamiento. Habíamos mencionado en el análisis del movimiento parabólico que esa velocidad se tenía que descomponer. Dos componentes. Me interesa saber cuál es la componente que va hacia arriba, a la cual la notación que se le menciona es v sub i o v sub y la componente que va hacia la derecha, a la cual le ponemos v sub x. Y estos dos reemplazan a la velocidad instantánea.
En la trayectoria parabólica siempre vamos a tener, fíjate, un máximo alejamiento respecto de la posición horizontal. Y a esto vamos a denominar altura máxima. H me va a representar lo que viene a ser la altura máxima. Y esta longitud, hasta que vuelva a impactar con el mismo nivel de referencia a todo esto, se le denomina alcance horizontal, representado con la letra D. D va a ser el alcance horizontal. Pero hay puntos importantes a lo largo de toda esta trayectoria parabólica. Por ejemplo, esta parte superior, que sería la parte más alta, el cual me permite distinguir cuál es todo el proceso de subida y todo el proceso de bajada que tiene esa partícula. Y este tiempo que demora esta partícula en ir de esta posición a esta posición, recuerda que es el tiempo de subida. Y el tiempo que demora esta partícula en ir de esta posición a esta posición es el tiempo de bajada. El tiempo de subida lo puedes calcular de la siguiente manera. ¿Te recuerdas cómo habíamos hallado el tiempo de subida en el movimiento vertical de caída libre? Este tiempo de subida era la velocidad que va hacia arriba, la velocidad vertical entre la gravedad. El tiempo de vuelo, sinónimo de tiempo total, ¿era igual a qué? El tiempo que demora en subir más el tiempo que demora en bajar. Profesor, pero el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales y cada uno de ellos es v sub y sobre la gravedad. Entonces esto de acá viene a ser 2 veces vy sobre la gravedad. De acá lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Casi en la mayoría de casos aprovechamos que este ángulo es notable para poder determinar cuánto vale la componente horizontal y cuánto vale la componente vertical. Pero si no fuera notable el ángulo, lo que nosotros hacemos es la descomposición en función de senos y cosenos. Entonces, lo que podemos hacer por acá, si esto es la hipotenusa que vale v sub 0, siempre el cateto opuesto era igual a v sub 0, que va a ser la hipotenusa, multiplicado por el seno del ángulo θ. En cambio, la componente horizontal, que va a ser Vx, era v sub 0 multiplicado por el coseno del ángulo θ. Quiere decir que esta componente que va hacia arriba, yo lo puedo colocar en esta parte como la rapidez de lanzamiento v sub 0 multiplicado por el seno de θ, y todo esto dividido entre la gravedad. Y el tiempo de vuelo, que va a ser el tiempo total, lo puedes poner como 2 veces la velocidad de lanzamiento multiplicado por el seno de θ, y todo esto de acá dividido entre la gravedad. Quizás te preguntas, profesor, ¿y eso en qué nos va a ayudar? Mira, por acá vamos a demostrar algo. El alcance horizontal, ¿sí? A lo largo de la horizontal desarrolla un MRU. Y si desarrolla un MRU, esa distancia que es D, mira, todo esto es lo que avanza a la derecha. Esta distancia es gracias a esta velocidad multiplicada por todo este tiempo. Entonces, esa distancia es la componente horizontal de la velocidad multiplicado por el tiempo de vuelo, que es el tiempo total. Es decir, si nosotros reemplazamos, vamos a tener D de distancia es igual. La componente horizontal, acá está, mira, fíjate, ¿cuánto es? La rapidez inicial por el coseno de θ. Rapidez inicial multiplicado por el coseno del ángulo θ.
Todo esto multiplicado por el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo es 2 veces la rapidez de lanzamiento por el seno de teta. 2 veces la rapidez de lanzamiento por el seno de teta. Y todo esto dividido entre la aceleración de la gravedad. Ordenando esta expresión, me voy a dar cuenta que es v sub 0, 2 veces será v sub 0 elevado al cuadrado. Luego el 2 viene 2 por el seno de teta multiplicado por el coseno de teta y dividido entre la gravedad. Quiero que te concentres y observes esta partecita, por favor. Todo esto de acá. 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Eso es una identidad trigonométrica bastante conocida. Entonces, de acá nosotros podemos mencionar que el alcance horizontal es igual a la rapidez de lanzamiento al cuadrado por la gravedad y todo esto multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo teta. Esto es seno del ángulo doble, seno de 2 teta. Ahora, si nosotros deseamos maximizar, por ejemplo, esta distancia, y por ahí tú puedes preguntar, profesor, ¿y por qué vamos a maximizar? ¿Sí? ¿Te recuerdas algunos campeonatos de lanzamiento de disco, por ejemplo, lanzamiento de jabalina? Aquellos atletas a los cuales se les da la medalla de oro, ellos tienen que lanzar este objeto lo más lejos posible. Y para que ellos puedan lanzar lo más lejos posible, no es solamente que tengan una fuerza bastante considerable, sino que tengan algo de técnica. Tienen que tener un asesoramiento con que les diga, ¿sabes qué? Pon un ángulo de lanzamiento justo en el instante que vas a soltar, tus brazos tienen que formar respecto a la horizontal cierto ángulo. Ese ángulo de lanzamiento. Entonces, la ecuación matemática es esta de acá. Que este alcance horizontal va a depender de la rapidez inicial al cuadrado entre la gravedad, pero estos van a ser constantes. Si yo quiero maximizar esto, el seno del ángulo 2 teta tiene que ser máximo. Y si te recuerdas, el máximo valor del seno, ¿cuánto es? 1. Eso tiene que ser 1. Profesor, pero si su valor máximo es 2,1, entonces el seno de 2 teta, que era igual a 1, el ángulo de acá tiene que ser ¿cuánto? 90. Y si es 90, de esto, 2 veces teta es igual a 90 y teta es igual a 45 grados. Y esto es muy importante porque bajo el ángulo de 45 grados logramos un alcance horizontal máximo. Entonces, por acá podemos escribir eso. Como conclusión, para que D, que es el alcance horizontal, sea máximo, el ángulo de lanzamiento, ¿cuánto debe ser? 45 grados. Y esto de acá siempre tienes que tener presente, porque en algunos ejercicios en el texto a ti te van a decir un proyectil logra su alcance horizontal máximo, nada más. Entonces nosotros tenemos que inferir que si es alcance horizontal máximo, el ángulo de lanzamiento tuvo que ser 45 grados. Veamos por esta parte la ecuación de la trayectoria. Hemos mencionado que el movimiento que describe esta partícula cuando lanzamos con cierto valor de velocidad, la cual no va a ser paralela respecto a la aceleración, va a traer como consecuencia una trayectoria parabólica. Lo que vamos a hacer por esta parte es ver el sustento matemático, es decir, ¿por qué es una trayectoria parabólica? Para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Se lanza esta partícula con un valor, por ejemplo, de velocidad inicial. Ya sabes que tienes que descomponer esa velocidad para que veas y analices cómo sería el movimiento a lo largo de la subida
o sea, esta componente vertical a la cual le ponemos VY, y la componente horizontal de la velocidad a la cual le vamos a poner Vx. La descomposición tanto de la componente vertical y la componente horizontal, tú lo puedes hacer, depende de cómo te convenga más, ¿no? O puedes usar senos y cosenos, o puedes utilizar descomposición en función de los triángulos notables. Lo que nos interesa acá es que esta partícula, en el instante t igual a 0, empieza su movimiento justo en el origen de coordenadas x, y, y luego de cierto tiempo, esta partícula, por ejemplo, llegará a esta posición. Para ello, ha transcurrido cierto tiempo t, evaluado desde el instante de lanzamiento hasta acá, un tiempo t. Y nos vamos a dar cuenta que a lo largo de ese tiempo t, esta partícula habrá llegado a lo largo del eje x hasta la posición arbitraria x, y por acá la altura que habrá subido será igual a ella, ¿no? Entonces, horizontalmente, mira, horizontalmente recorre todo este desplazamiento, y verticalmente su desplazamiento es esto de acá. Esto viene a ser y, y esto viene a ser x. Lo que vamos a encontrar primero viene a ser las ecuaciones paramétricas en cada uno de los ejes del movimiento. Por ejemplo, en la horizontal, recuerda que está desarrollando un MRU. Y la ecuación del movimiento del MRU es la ecuación de la posición es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por el tiempo. Es la ecuación de la posición a lo largo de la horizontal. Como la posición inicial es 0, entonces todo esto de acá va a ser 0, y te va a quedar que la ecuación de la posición x es igual a la componente horizontal multiplicado por el tiempo. Ahora, en el eje y, que es en la vertical, el movimiento es un MVCL, y la ecuación paramétrica del MVCL es la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio del vector gravedad por el tiempo al cuadrado. Como la posición inicial también en la vertical, fíjate acá, vale 0, entonces esto de acá será 0. Reemplazando, yo voy a tener que y es igual, esta componente que va hacia arriba es esta de acá, VY, multiplicado por t. Recuerda que el vector gravedad es hacia abajo, es negativo, y acá tendré menos un medio el valor de la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Date cuenta que aquí es negativo porque es menos, menos por más, menos. Entonces yo tengo las ecuaciones paramétricas en cada uno de los ejes, a lo largo de la horizontal y en la vertical. Si yo quiero encontrar la ecuación de la trayectoria, tengo que relacionar estas dos coordenadas espaciales. Y me voy a dar cuenta que acá está involucrado el tiempo, que es una magnitud, ¿no? Y allá también está involucrado el tiempo. Entonces vamos a reemplazar ese valor constante o ese valor que se está repitiendo, que es el tiempo. Entonces acá, si yo despejo el tiempo, voy a tener que va a ser x sobre vx. Voy a reemplazar por acá. Entonces tendremos lo siguiente. La ecuación y es igual a vy multiplicado por el tiempo, pero el tiempo, fíjate acá, está x sobre vx, entonces acá tengo x sobre la componente horizontal de la velocidad menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, este valor que viene a ser x sobre la componente horizontal vx, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, dándole forma, yo voy a tener que y es igual a vy entre vx multiplicado por x
menos la gravedad sobre 2 veces la componente horizontal elevado al cuadrado multiplicado por x al cuadrado. Y esta expresión final, esta de acá, date cuenta que yo tengo una ecuación cuadrática. Yo tengo una dependencia de y en términos de x, y la dependencia es cuadrática. Y si tú graficas una ecuación cuadrática o una función cuadrática, te va a dar una parábola. Entonces, esto de acá te representa la ecuación de la trayectoria.